Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos con la piel de gallina, un momento que ha resonado con muchísimos de ustedes y que honestamente nos ha conmovido profundamente. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, y un pequeño detalle, un gesto, un brillo en sus manos que ha desatado una ola de emociones y especulaciones en las redes sociales y en el corazón de todos sus seguidores. Sí, amigos, vamos a desgranar ese instante en el que un anillo de boda en el dedo de uno de ellos hizo que todos contuviéramos la respiración. Si son fans de esta carismática pareja, si siguen sus carreras de cerca, o si simplemente aman una buena historia de amor que nos haga soñar, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a viajar a ese momento exacto, a esa imagen que se volvió viral en cuestión de minutos. Imaginen la escena, cámaras, flashes, una multitud expectante. Demet Özdemir, radiante como siempre, y Can Yaman, con esa sonrisa que desarma. Estaban en un evento, algo relacionado con su trabajo, y las cámaras, como siempre, enfocaban cada uno de sus movimientos. De repente, un primer plano, una toma que capturó algo sutil, pero tremendamente significativo. El dedo anular de, bueno, mejor dicho, uno de sus dedos portaba un objeto brillante. Un anillo. Y no cualquier anillo, sino uno que instantáneamente evocaba la idea de compromiso, de unión, de un paso más allá. ¿Y quién lo llevaba? Esa es la pregunta que nos hizo a todos dar un respingo. Porque en muchas culturas el anillo en el dedo anular izquierdo es el símbolo por excelencia del matrimonio. Y aunque sabemos que las amistades y las relaciones profesionales a veces llevan a gestos de cariño, este anillo, por su diseño y el contexto, pareció gritar: algo serio está pasando. Al principio hubo un silencio, una pausa de incredulidad, seguida por una explosión de susurros, de comentarios en redes sociales, de titulares que intentaban descifrar la verdad. ¿Era un regalo de la producción? ¿Un accesorio de moda? ¿O era la confirmación de lo que muchos esperaban y deseaban en secreto? La magia de Demet y Can, como saben, no es algo nuevo. Desde que compartieron pantalla en Erkencicus, la química entre ellos fue palpable. Las escenas llenas de pasión, de miradas cómplices, de esa tensión romántica que te atrapa y no te suelta, conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno, y con ella, sus protagonistas. Los fans se enamoraron de la idea de que su amor en la ficción traspasara la pantalla, y cada aparición pública juntos, cada interacción en redes sociales, era analizada al milímetro en busca de indicios. Y es que, seamos sinceros, hay algo inherentemente cautivador en presenciar la evolución de una relación, especialmente cuando se trata de dos personas tan carismáticas y talentosas. Can Yaman, con su fuerte presencia y su encanto natural, y Demet Özdemir, con su dulzura y su gracia, formaban una pareja que muchos consideraban perfecta. La anticipación por verlos juntos de nuevo, o por confirmar que su conexión era real fuera de los sets de filmación, era inmensa. Entonces llegó ese evento. Las imágenes comenzaron a circular. Al principio, como decía, con cierta cautela. ¿Un anillo? ¿En qué dedo? ¿Quién lo llevaba? La especulación se disparó. Las comparaciones con fotos anteriores, los análisis de diseñadores de joyas, todo valía. Y lo fascinante de este tipo de momentos es cómo se crea una narrativa colectiva. No se trata solo de ver una imagen, sino de interpretarla, de proyectar nuestros propios deseos y esperanzas en ella. Hubo dos vertientes principales de pensamiento, como suele ocurrir en estos casos. Por un lado, estaban los optimistas, los que veían el anillo como una prueba irrefutable de un compromiso serio. Ya se casaron, qué bonito anillo, eran los comentarios más habituales. Estos fans estaban eufóricos, celebrando lo que consideraban la culminación de un romance soñado. Para ellos, el anillo era un símbolo de amor eterno, de una unión que merecía ser celebrada. Por otro lado, siempre hay un grupo que prefiere ser más cauto, que busca confirmación oficial antes de dar por sentado nada. Estos fans señalaban que un anillo, por sí solo, no lo es todo. Podría ser un regalo, una joya prestada, o simplemente un detalle sin mayor trascendencia.
Si bien respetaban el deseo de muchos por verlos juntos, también abogaban por la prudencia, por esperar a que fueran ellos mismos quienes compartieran la noticia. Lo que sí es innegable es el poder de esa imagen para generar conversación. Las redes sociales se inundaron de publicaciones, memes y debates. Periodistas, blogueros y fans por igual se volcaron a intentar descifrar el enigma. La noticia, aunque no confirmada oficialmente en ese instante, se convirtió en uno de los temas de conversación más candentes en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en el de sus seguidores internacionales. Y aquí es donde la emoción realmente se intensifica. Porque más allá de la especulación, lo que este anillo representaba para muchos era la materialización de un sentimiento. Era la esperanza de que dos personas que desprendían tanta luz juntas, que parecían complementarse tan bien, hubieran encontrado su camino hacia una felicidad compartida y duradera. En un mundo que a menudo nos presenta historias de amor complicadas o efímeras, una historia que parece sólida, que sugiere un futuro, siempre es inspiradora. Pensemos en la presión que estas figuras públicas viven. Están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada decisión, cada relación, es analizada. Y en ese contexto, un gesto tan personal como llevar un anillo que evoca un compromiso, sin importar si era intencional o accidentalmente visible, se convierte en un evento de gran magnitud. Es un momento en el que la línea entre la vida pública y la privada se difumina, y los fans sienten una conexión más profunda con sus ídolos. Además, no olvidemos el factor estético. El anillo en sí mismo, si las imágenes que circularon eran de alta calidad, probablemente era una pieza hermosa, algo que atrae la mirada. Los detalles de la joya, el brillo, la forma, todo contribuye a la narrativa. Un anillo de compromiso suele tener un diseño específico, y si se parecía a ese tipo de joya, la interpretación se volvía casi automática. El impacto de este tipo de momentos en las carreras de los artistas también es algo a considerar. Generan expectación, mantienen a los fans interesados, y en general, contribuyen a mantener viva su presencia en la esfera pública. Sin embargo, para Demet y Can, lo más importante, creemos, es su propia felicidad. Y si ese anillo, de alguna manera, reflejaba un paso importante en su relación, entonces es una noticia fantástica para ellos, independientemente de lo que los fans piensen o especulen. Es importante también recordar que en muchas culturas, y especialmente en el ámbito de las celebridades, a veces se utilizan falsas alarmas o se generan ciertas expectativas para mantener el interés. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la conexión que mostraron en pantalla era tan genuina que cualquier indicio de que esa conexión se trasladaba a la vida real era recibido con enorme entusiasmo por sus seguidores. La reacción del público fue una mezcla de alegría, emoción y, como mencioné, un poco de ansiedad por la espera de la confirmación. Las conversaciones en línea eran intensas. Se debatía sobre si el anillo era de él, de ella, o de ambos. Se especulaba sobre la fecha de una posible boda, sobre el estilo de la ceremonia, sobre todo. Era como si el público se hubiera convertido en parte activa de su historia de amor. Y ese es el poder de las redes sociales y de las figuras públicas que logran conectar de verdad con su audiencia. Crean un espacio donde la fantasía y la realidad se entrelazan, donde los sueños de los fans pueden, en cierta medida, sentirse parte de la vida de sus ídolos. El anillo de boda en el dedo de Demet Özdemir o Can Yaman, o quien quiera que lo llevara en ese instante capturado, se convirtió en un catalizador para esa fantasía colectiva, en un símbolo tangible de esperanza y romanticismo. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, o de sus representantes, seguirá siendo un tema de debate y emoción. Pero lo que está claro es que ese pequeño detalle, ese brillo en el dedo, logró algo muy poderoso: capturar la imaginación de millones, generar una ola de emociones y recordarnos por qué amamos seguir las historias de amor de las celebridades. Porque en el fondo, todos anhelamos ver a las personas que admiramos encontrar la felicidad, especialmente en el amor. Así que, amigos, ahí lo tienen. Ese momento en el que un anillo de boda en el dedo de Demet Özdemir o Can Yaman encendió la chispa de la emoción en todos nosotros. Ya sea que lo vieran como una señal definitiva o como un simple detalle, su impacto fue innegable. Nos recordó la magia que rodea a estas dos estrellas y la profunda conexión que tienen con sus fans. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por ese fascinante momento. ¿Qué piensan ustedes sobre el anillo? ¿Creen que era una señal de compromiso o simplemente una coincidencia?
Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido intrigados, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.